Nuestro invitado hoy es Pedro Calzadilla Álvarez, que nació en Altagracia de Orituco en 1933. Es licenciado en periodismo de la UCB, egresado en 1964 y licenciado en historia también de la UCB, egresado en 1973. Ejerció el magisterio en la Escuela de Administración de la Universidad Central de Venezuela y en el Colegio Universitario Francisco de Miranda, en Caracas. También ha publicado, además de la novela que hoy reseñamos principalmente, La Calle 9, los siguientes libros: El Valle de Orituco, 300 años de historia, de lo que vi y oí en Orituco; Natividad Solórzano, el último caudillo; El Pabellón de los Rojos, Memorias de la Cárcel; y Cerrero, sin azúcar. Por su trayectoria ha recibido el Premio Nacional de Historia. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Acabamos de ver el recorrido vital, creativo de Pedro Calzadilla Álvarez, que nos acompaña hoy para hablar de algunos de sus libros y de sus proyectos de vida que han antecedido a proyectos exitosos en Venezuela, necesarios, pero que tuvieron un precedente. Pedro, bienvenido. Isidoro y yo te recibimos con afecto, el equipo de la Librería Mediática, no solamente para hablar de tu libro La Calle 9 y de esos libros que recrean entre ficción y rigurosidad histórica la época de Pérez Jiménez, sino de este trabajo anterior que en equipo pudiste hacer posible, Tierra Firme, y que antecede a todo lo que nosotros conocemos ahora como el Centro de Estudios Simón Bolívar, como el Centro Nacional de Historia o Centro de Estudios Históricos. Estamos en la sede del Centro de Estudios Simón Bolívar. ¿Cómo es que ustedes en años anteriores mantienen un proyecto que supera los 100 ejemplares? Tierra Firme, bienvenido. Gracias, María Elcira y Isidoro, por esta invitación a este programa tan oído en Venezuela, que tiene una audiencia. Yo conozco muchas personas que me comentan el programa de ustedes, ¿no? Y efectivamente es un programa que contribuye a la lectura, contribuye a la cultura del país, a la historia. Bueno, estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. Pedro, esta revista Tierra Firme preludia una cantidad de instituciones que hoy son señeras en Venezuela y que nos hacían falta. ¿Cómo hicieron ustedes para mantener ese proyecto tantos años? Porque ahora tiene un apoyo fuerte del Estado, pero antes era como un proyecto de emoción personal. Bueno, para mí es muy emocionante hablar de esto porque, claro, la revista ya no está en nuestras manos y bueno, y tiene otro apoyo y tiene otras maneras de hacerse, otras circunstancias, ¿no? Pero para nosotros, los que iniciamos ese proyecto, entre los que yo puedo mencionar, Aristides Medina Rubio, Carlos Viso, Manuel Rodríguez Campos, Luis Cipriano Rodríguez, etcétera. Bueno, fue realmente un esfuerzo que hoy día hay que valorarlo porque es un esfuerzo que duró muchos años y no tuvo apoyo oficial. Ese es un proyecto que nació, una idea que surgió de un grupo de historiadores que nos reunimos y dijimos que hace falta en el país una revista que no. Sobre todo, estábamos en aquella época, los historiadores de aquella época, yo estaba recién graduado en esa época, yo me gradué en el 73, primero fui periodista, ¿no? Y estábamos muy preocupados porque en el país no existía una digamos, actitud favorable al estudio de las localidades, de la historia regional, de la historia local, ¿no?
Y tuvimos la suerte de que Arístides Medina venía de México de hacer un doctorado en historia local, regional y local, y precisamente él nos guió en este proyecto, ¿no? Bueno, nos reunimos muchas veces y logramos en enero del 83 sacar el primer número reuniendo 300 bolívares uno, 200 bolívares otro, y bueno, con colaboración de los que estábamos involucrados. Hicimos el primer número, lo bautizamos en una librería que ya no existe, que era muy famosa en aquellos años, que era la librería Divulgación de Sergio Álvarez. Sergio Álvarez, el portugués, ¿no? Se murió, ¿no? Hace poco, ¿no? Bueno, hicimos, hay fotografías de esa, ahí fue un gentío. Yo veo las fotos ahora de toda la gente que estaba ahí y me asombro de que hayan participado en esa inauguración de una revistica que fue delgadita, tenía 100 páginas. Bueno, era una proeza sacarlo. Luego, bueno, con el tiempo incorporamos a más personas, incorporamos gente que nos ayudó y nos dieron un aviso en la Asociación de Profesores de la Universidad Central, nos dio un aviso 3.000 bolívares, nos hagan eso. Y la Asociación de Profesores del Pedagógico. Estas fueron las dos ayudas que tuvimos durante todo el tiempo de la revista, ¿no? Y ahora tenemos Memorias de Venezuela, Libertador 8 Estrellas, tenemos otras revistas ahora, Isidoro. Fíjate, Pedro, tú acabas de hacer una cita de una gran librería, Divulgación, dirigida por un gran librero y un gran poeta, Sergio Álvarez. Yo, entre las distintas oficios que tuve que asumir luego que llegué a Venezuela, porque la dictadura uruguaya que comenzó en el año 73, tal como decía mi compañero Eduardo Galeano, decía, y yo también comparto, como no me gustaba estar preso ni estar muerto, huí de Uruguay y llegué a Venezuela. Y entre los varios oficios, para sobrevivir en los primeros tiempos, afortunadamente acogido por esta hospitalidad extraordinaria del ser humano venezolano, tenía que vender libros. Vendí libros, que fue en definitiva todo mi trabajo después, durante 40 y pico de años aquí en Venezuela, y visitaba a Sergio Álvarez, un librero extraordinario, y cuento la siguiente anécdota. Esa librería era una cosa de lo más desordenada que yo vi en librerías, porque yo también fui librero, lo más desordenado que había. Pero si tú venías y le pedías de cualquier libro que él pudiera tener en esos montones que tenía de libros detrás de estanterías y demás, él se ponía de espalda a ese grupo de libros, metía la mano hacia la espalda y sacaba el libro. Aquí está el libro que estás buscando. Un librero de primera. Gracias por citarlo, Pedro. Sí. Y fíjate que ahora, pasados los años, después de esa revista, hiciste que coincidiera tu vocación de periodista con tu vocación de historiador y uniste crónica e historia para hacer varios libros. ¿Por qué quisiste hablar de esa época de Pérez Jiménez en la que la Unión Cívico-Militar, como hoy la conocemos, era impensable? ¿Cuál fue tu motivación para escribir estos libros, Calle 9 y estos otros libros? Bueno, antes de responderte, quisiera hacerte un comentario sobre divulgación, ¿no? Y sobre el portugués, Sergio, ¿no? Yo me hice muy amigo de él y yo le consultaba a él. Tenía una memoria y un conocimiento de los libros extraordinario, ¿no? Entonces yo, cuando iba allá, y le decía, ¿qué me recomienda por ahí, Sergio? Un día me sacó, pero hace muchos años, ¿no? Puede ser en el año 85, 86, por ahí, me sacó un libro de José Saramago, ¿no? El primer libro que yo leía es Saramago, claro, portugués también. Y desde ese día me convertí en un lector de Saramago, pero que leí todas sus novelas. Por cierto, están celebrando el centenario de su nacimiento con grandes festejos en la Fundación José Saramago, tanto en las Islas Canarias como en
como en Portugal y en España. Sí. Sí, yo quiero seguir haciendo una especie de homenaje a las librerías y a los grandes libreros, como en el caso de Sergio Alves. Y te cuento una anécdota que seguramente tú lo sabes, y si tú no lo sabes ya te lo comento, pero yo tenía una vida muy intensa visitando a Sergio porque era espectacular las conversaciones que se tenían con él, y además un gran poeta. Era poeta. Y una memoria prodigiosa, para decir los poetas, con ese dificultoso castellano que él practicaba, pero que lo hacía musicalmente más hermosa todavía la poesía. Pues te cuento, en una oportunidad estando yo, él era muy amigo de un sacerdote, pero también era muy anticlerical. Y entonces en una oportunidad estaba llegando un sacerdote que estaba con sotana, y él le dijo: usted aquí, a esta librería, con sotana no me entra, váyase. Yo, imagínate. Ya sectario, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, volvamos a tus libros entonces, a por qué tu inspiración, tu insistencia en escribir varias veces sobre la época de Marcos Pérez Jiménez. Bueno, fíjate, uno tenía la inquietud, yo tenía la inquietud de dar a conocer lo que yo había vivido, ¿no? En el año 54, pero no había manera de uno, ¿cómo se expresaba aquello? ¿Quién iba a publicar? En esa época imposible. Imposible, era muy difícil, ¿no? Fíjate que yo digo que sobre la época de Pérez Jiménez hay, aparte de los libros de José Vicente Abreu y de algunos otros, hay poca literatura. Es una época que debería ser profundizada su estudio, ¿no? Bueno, yo tenía pues esa inquietud de alguna vez contar, pero no hallaba dónde encontrar, no encontraba dónde publicar, dónde hacer. Yo por supuesto daba algunas reuniones, hablaba de la época, pero bueno, no había manera de publicar. Con la aparición de la revista y el contacto con una cantidad de gente de historia, porque hay que decirlo también, la revista Tierra Firme no fue un proyecto de Caracas. Yo creo que es uno de los proyectos editoriales más importantes en el sentido de la trascendencia nacional que tuvo. Tierra Firme tuvo. Nosotros inventamos una cosa que, inventamos corresponsales, pero no para que mandaran noticias, sino corresponsales para que nos representaran en los pueblos. Tuvimos en 16 estados, en todas las universidades del interior, por supuesto en Caracas, en la Central, en el Pedagógico, en los institutos de la universidad, teníamos mucha relación. Incluso muchas reuniones las hacíamos en la universidad. Pero en el interior estuvimos en Mérida, teníamos un buen apoyo. En el Zulia, sobre todo en el Zulia, había un grupo de estudiantes, de profesores, Germán Cardoso, Rutilio Ortega y otros que le dieron un gran impulso a la revista. Y ellos incluso no quisieron hacer una revista ellos, sino que nos dieron todo su apoyo, ¿no? Nos dieron un gran apoyo. Te digo que en todas las universidades, en Maturín, en Carúpano, en Cumaná, en Yaracuy, en Lara, en Barquisimeto teníamos, en el Guárico, en Calabozo, en todas partes, en casi todos los estados teníamos. Entonces ese apoyo que nos da la gente. Hacíamos las revistas con el dinero, le enviábamos 10, 20, dependiendo de lo que ellos vendieran, ¿no? 20 ejemplares, 30 ejemplares. Nos mandaban el dinero, nos depositaban el dinero y con eso fuimos haciendo la revista. Claro, eso no daba para los costos de las revistas. Otros apoyos, conseguimos otros apoyos y otras colaboraciones. Pero bueno, en todo caso, la pregunta tuya que se refiere a mi interés por la cuestión de Pérez Jiménez, por supuesto yo tenía esa preocupación, ¿no? Pero yo también estaba ganado
para el problema de la historia de los pueblos, la historia de mi pueblo sobre todo, ¿no? Altagracia de Orituco, en el estado Guárico, al norte del estado Guárico. El Valle de Orituco, y así se llama el primer libro que escribí, El Valle de Orituco. Ese es un libro de historia hecho con toda la metodología de la historia, ¿no? Ahí no hay ficción, ese es un libro de historia, ¿no? Bueno, entonces yo tenía el interés en mi pueblo, en sacar porque yo había ido, mientras estudiaba historia, y trabajaba en tierra firme, fui recogiendo datos e información sobre el pueblo, y entonces al final pues me lancé con el libro y bueno, resultó muy bueno, ¿no? Muy buena acogida en Altagracia. Pero vamos a hacer un corte para seguir hablando de esta pasión por la historia y por la crónica de Pedro Calzadilla Álvarez. Y les recomendamos a ustedes que busquen no solamente los libros de Pedro Calzadilla Álvarez, sino estos ejemplares de la revista Tierra Firme que pueden conseguir en la Biblioteca Nacional, en la red de bibliotecas, y algunos también en librerías del sur, porque los hemos visto. Así que venimos con más de la librería mediática en un ratico. Crónica e historia insurgente, Pedro Calzadilla Álvarez son nuestros temas hoy en la librería mediática.